Bien, buenos días, eh, señoritas y jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, martes 26 de mayo, con los estudiantes del tercer semestre del grupo A de la carrera de fisioterapia. El día de hoy vamos a continuar avanzando el tema de fisioterapia y rehabilitación del amputado. Vamos a empezar la clase con un pequeño video para ir viendo más o menos todo lo que se ha ido hablando en el transcurso de la anterior clase, cómo empezamos a trabajar con estos pacientes que presentan una amputación o cierta limitación. Son algunos ejercicios que lo van a realizar ellos en casa o en un gabinete, por ejemplo, privado o una clínica. Y más que todo trata de fortalecer todo lo que es tren superior y el segmento que no está afectado, ¿no? Bien, veamos.
Bien, si ustedes ven, observan el video, son cosas que nosotros hemos ido viéndolo en el transcurso del tema. Más que todo trabajar el aspecto, no quiere volver para atrás, ahí. Hemos ido viendo el aspecto, por ejemplo, de ir fortaleciendo lo que es el tren superior, todo lo que es miembros superiores, bíceps, eh, tríceps, deltoide de fibra anterior, deltoide de fibra media, fibra posterior, los abdominales, el segmento de el lado que está sano, por ejemplo, el tema de los cuádriceps, los isquios, los gemelos y el sóleo, glúteo medio, que son músculos, por ejemplo, muy importantes para la marcha. Y también hemos ido trabajando al mismo tiempo, pues, el segmento que ha sido amputado. Ya hemos ido empezando a ganar, a recuperarlos algo de movimiento a través de las movilizaciones, tanto pasivas, activas asistidas, activas libres, que el paciente ya lo ha ido logrando realizar. Y también hemos ido viendo el tono muscular, por ejemplo, la fuerza muscular. Lo estamos preparando ya al paciente para que pueda llegar a poder colocarse una prótesis y poder realizar una marcha, ¿sí? Entonces son cositas, por ejemplo, el video que también lo voy a subir a la plataforma. Si ustedes gustan, también se lo pueden enviar al WhatsApp, al grupo, para que lo puedan tener. Y finalizando esto, el tema, voy a mostrar ya un videito más cortito sobre ya un paciente con la prótesis. ¿Qué tipo de ejercicio nosotros vamos a realizar con este paciente que ya tiene una prótesis en el cuerpo? Bien, veamos entonces, hablemos un poquito sobre el muñón o sigamos hablando sobre el muñón. Por ejemplo, el tema de la cicatriz, si ustedes observan, algunas cicatrices van a quedar de esta manera, ¿sí? Con adherencia, donde nosotros vamos a ver una heridita así media bultosita, con queloides, con tejido, por ejemplo, encima de la herida, encima de la cicatriz. Entonces nosotros tenemos que evitar todo esto de acá, esas adherencias, esos queloides, ir desprendiendo de la herida, por ejemplo, de la cicatriz, mediante masajes digitales, eh, algún tipo de masaje, por ejemplo, superficial, masaje profundo, ya otras técnicas específicas para ir trabajando el tema de la cicatriz. Obviamente que le vamos a dar el tiempo de cicatrización, ¿no? Que son entre 7 a 10 días para que puedan cicatrizar. Ya eso es tema de primera, de cuidados básicos. El tema de las enfermeras, por ejemplo, que tengan una buena higiene del muñón, una buena limpieza, una buena asepsia, por ejemplo, que eso lo hace también la enfermera y hasta el mismo paciente lo puede llegar a realizar en casa, ¿no? Bien, luego tenemos que hacer una valoración muscular, ¿sí? Previamente a esto, a la valoración muscular, debemos hacer una valoración articular, ¿sí? Tenemos que realizar un examen articular. ¿En qué consiste el examen articular o para qué nos sirve el examen articular? El examen articular nos sirve para evaluar el grado de movimiento de una articulación. En este caso, por ejemplo, tenemos un paciente que ha sufrido una amputación de miembro inferior a nivel de la rodilla, entonces tenemos que evaluar rodilla. ¿Sí? Los movimientos que presenta rodilla son flexión y extensión. Tenemos que saber los grados de la flexión de rodilla y tenemos que saber los grados de la extensión de rodilla para poder hacer una goniometría, ¿sí? Evaluamos también cadera, pues no se olviden que tenemos que evaluar siempre la articulación más proximal. Entonces, la articulación más proximal a rodilla va a ser cadera, ¿bien? Evaluamos los 6 movimientos de cadera, flexión, extensión, las ABD y las rotaciones. Pero para esto tenemos que conocer muy bien lo que es el goniómetro. El goniómetro es un instrumento que nos sirve para medir el grado de articulación. Bien, eh, ese goniómetro presenta ramas, una rama fija y una rama móvil. ¿Sí? La rama fija presenta una línea. Todas estas cositas, por ejemplo, ya ustedes las están viendo en kinesiología. Y luego, al mismo tiempo, una vez que terminamos nosotros de hacer la valoración articular, hacemos una valoración muscular. ¿Sí? Hacemos un examen muscular. ¿En qué consiste el examen muscular o para qué nos sirve? Ustedes utilizarán la escala de Daniels o otro tipo de escala. Por ejemplo, yo acostumbro a trabajar con la escala de Daniels, que trabaja de una forma numeral y literal de 0 a 5. Siempre partimos por el número 3, que es el movimiento libre. Y el 3 que nos dice, tienen requisitos, ¿no? El 3 nos dice, movimiento contra la acción de la gravedad completa,
el arco de movimiento. No vence ninguna resistencia excepto la de su propio segmento. Si estos requisitos los cumple el paciente, pues paso a 4. Y si no lo cumple, pues bajo a 2, ¿no? Y hacemos movimientos horizontales. Entonces, el examen muscular sirve para evaluar la fuerza o la potencia de un músculo o grupos musculares, ¿sí? Vamos a evaluar también un poquito de antropometría, por ejemplo, para evaluar el trofismo, cómo se encuentra, por ejemplo, a comparación del otro cuádriceps, de repente haya una disminución del tono muscular. Entonces seguimos trabajando a full para que esté listo, para que este paciente llegue a colocarse una prótesis. ¿Cuándo este paciente se va a colocar una prótesis? Cuando esta cicatriz tenga una buena cicatrización, cuando ese muñón le hayamos dado la forma ideal, la forma cónica, cuando este paciente no presente dolor, no presente esa molestia de sensibilidad que quizás al tacto le provoque dolor, por ejemplo, cuando haya completado sus arcos de movimiento, cuando estos músculos cuádriceps, isquio, glúteo medio, glúteo mayor, aductores, por ejemplo, se encuentren calificados en 5 y sean un músculo normal. Entonces, es ahí donde ya yo le digo al protesista que hay que fabricar la prótesis. No antes porque quizá estos músculos todavía se encuentren calificados en 3 y quiero aumentar todavía el tono muscular, pues no le va a hacer la prótesis. Entonces, una vez que ya esté a tono mi paciente, pues yo le digo hay que fabricar la prótesis. Entonces, el protesista sacará medidas, empezará a trabajar, a hacer la prótesis y le enseñará a colocar y sacarse la prótesis, que esto lo vamos a ver más adelante. El tema de la sensibilidad, ¿sí? Podemos ir trabajando la sensibilidad con muchos implementos que nosotros podemos tener en casa. Por ejemplo, con nuestro martillito de reflejo. Acá nosotros tenemos un martillito de reflejo que lo deben conocer ustedes, que están llevando semiología, por ejemplo. ¿Sí? Si ustedes observan este martillito de reflejo, pequeñito, cuesta $5. Tiene la parte superior, tiene una perillita donde ustedes sacan y hay una agujita. No sé si la pueden llegar a observar. Más o menos, ¿no? Hay una pequeña agujita donde nosotros vamos a ir estimulando al paciente y vamos a ir recuperando la sensibilidad. Y en el manguito, a este nivel, en la puntita también, hay una brochita. Si ustedes observan, esta brochita, ¿sí? Es el mismo que se utilizan las mujeres para pintarse los ojos, esas cositas. Ustedes lo pueden utilizar para ir regulando la sensibilidad de mi paciente. Unas pelotitas, por ejemplo, de diferentes texturas, otras cositas. Nos sirve un cubito de hielo, nos sirve, por ejemplo, para ir regulando la sensibilidad. Bien. Luego, vamos a tratar los puntos dolorosos de nuestros pacientes. No se olviden que estos pacientes van a tener algunas molestias, por ejemplo, a nivel del muñón. Entonces acá nosotros quizás lo podamos tratar con algunas terapias, un poquito de electro, por ejemplo, que electroterapia ustedes los llevan en cuarto semestre, quizás nos podamos volver a encontrar el próximo semestre. Sí, yo continúo en la universidad, yo dicto la materia de electro con el grupo A. Y aquí ustedes van a aprender, por ejemplo, a manejar los diferentes tipos de corrientes, ¿no? Hay corrientes de baja frecuencia, de media frecuencia o de alta frecuencia. Son aproximadamente 14 equipos que yo enseño a manejar. La mayoría están en gabinete y se puede hacer la práctica. Hay algunos equipos que no están, pero la teoría la vamos a conocer, ¿no? Esperemos que ya la universidad adquiera los nuevos equipos porque estaban ya tramitando todo eso. Entonces hay corrientes, por ejemplo, equipos como el TENS, que tienen un efecto analgésico, como las corrientes interferenciales, como el ultrasonido, como las corrientes de Traver, las corrientes de dinámica, y otros tipos de corrientes más que nos pueden servir para poder trabajar estos puntos dolorosos. Lo importante de esto es solamente conocer la corriente con la que nosotros vamos a trabajar, poder ubicar los electrodos y pues programar, ¿no? Y también puedo ir trabajando el tema, por ejemplo, de la fuerza muscular, cómo voy a fortalecer, por ejemplo, los cuádriceps, cómo fortalezco los isquiotibiales. Entonces hay otros equipos, por ejemplo, como las ondas rusas o las ondas de COT y las corrientes interferenciales también, que son las únicas dos corrientes, por ejemplo, que me tienen ese efecto de fortalecimiento muscular. O puedo hacer, por ejemplo,
algún tipo de electrofortalecimiento con corriente y al mismo tiempo con ejercicio para poder trabajar con mi paciente, ¿no? Bien, en los perímetros, por ejemplo, medir, por ejemplo, acá el tema de antropometría, que esto se ve también en semio o en kinesioterapia, por ejemplo, el próximo semestre. Ver, por ejemplo, cómo está este cuádriceps, cómo está este otro cuádriceps afectado, donde el paciente presenta el muñón. Todas estas características, hay algunos puntos de referencia para poder medir, por ejemplo, la diferencia. Y si no está igual, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Fortalecimiento muscular a full, ejercicios isométricos, ejercicios de potenciación. Hay muchas cosas para poder trabajar con este paciente. Bien. Ahora veamos, seguimos en el periodo preoperatorio. Todo lo que habíamos visto anteriormente es relacionado al muñón, ¿sí? Todo lo que se va a hacer en ese muñón, en el lado amputado. Entonces, el miembro sano, el que está sano, obviamente, tenemos que empezar a trabajar, ver cómo están esas movilidades articulares, seguir el tema de fortalecimiento muscular, seguir el tema, por ejemplo, de los estiramientos, que es muy importante para evitar las contracturas. Luego, miembros superiores, seguimos con los movimientos, fuerza muscular, todo tiene que estar calificado en 5, un músculo normal, pues bien desarrollado. No se olviden que estos pacientes van a utilizar muletas, entonces necesitamos que el tronco, el abdomen, tren superior esté bien tonificado, bien fortalecido, ¿sí? Eh, el equilibrio lo seguimos trabajando, por ejemplo, ya con las muletas, o quizás sin muleta podemos trabajar en el paciente con el tema, por ejemplo, de mecanoterapia, que es otra materia muy importante, muy interesante, que lo llevan el próximo semestre con el licenciado Waldo. Y el licenciado Waldo también habla un poquito, por ejemplo, acá, del tema, por ejemplo, de las paralelas para poder trabajar con un paciente amputado frente al espejo para empezar a hacer la marcha o de la deambulación, y ustedes tendrán que aplicar todo el tema, por ejemplo, de la biomecánica de la marcha en este paciente amputado, ¿no? Y seguramente pues, irán a hacer otro tipo de trabajos que ya el licenciado pues, le irá a explicar más adelante en la materia de mecano, ¿no? Y qué tipo, por ejemplo, de aparatos mecánicos pueden utilizar para poder trabajar con este pacientito, ¿no? El tema, por ejemplo, de la propiosección, de utilizar un disco propioceptivo, de utilizar una tabla inestable, una tabla que tenemos en gabinete, por ejemplo, el BOSU, para poder trabajar con este paciente, lo que es el tema de equilibrio, lo que es el tema de coordinación, el tema de estabilidad, es muy importante, que también se ve en mecanoterapia. Bien, veamos ahora la rutina del muñón. Este muñón, por ejemplo, eh, tenemos que hacer pequeños masajitos, ¿sí? La piel seguramente está sensible, entonces para ir desensibilizando la piel, pequeños masajitos, liberar las adherencias que ya lo veníamos haciendo. Quizás no se logre en ese periodo, en esa etapa, pero también nosotros seguimos trabajando en todo momento con el muñón. Quizás los vendajes compresivos que vayamos a realizar que me ayude a la sensibilidad del paciente, y le damos la forma ya pues ideal a este muñón, ¿no? No se olviden que tenemos que empezar a trabajar ya el tema del lado afectado, lo que es cuádriceps, lo que es isquiotibiales, lo que es aductores, glúteo mayor, glúteo medio, psoas ilíaco, tensor de la fascia lata, que son músculos, por ejemplo, que están cerca en esta zona de acá. Entonces empezamos con algunos ejercicios que son pocos invasivos en nuestro paciente, y creo que son los mejores ejercicios para poder trabajar en estos pacientes. Y yo digo en todos los pacientes. Por ejemplo, las contracciones isométricas, que esto es sencillo, o también se llaman ejercicios isométricos. Son contracciones musculares, por ejemplo, voluntarias del músculo de mi paciente, ¿sí? Sin desplazamiento articular, ¿sí? Entonces, los ejercicios isométricos son contracciones musculares voluntarias del paciente sin desplazamiento articular. Es decir, que yo hago una contracción muscular voluntaria y no me muevo, me quedo ahí y estoy trabajando el tono muscular, estoy trabajando la fuerza muscular. Bien, por ejemplo, si nosotros vemos acá en este ejercicio, en esta ubicación de mi paciente que está acostado en decúbito dorsal, acostadita de espalda, yo voy a colocar una toallita envuelta entre medio de los aductores, ¿sí? Le voy a pedir a mi paciente que presione la toalla, ¿sí? Que me comprima, que me lo apriete, que me lo presione. Entonces aquí estoy trabajando aductores.
¿sí? Le digo que comprimo, por ejemplo, entre 6 a 8 segundos y él va a presionar y estoy trabajando aductores. Luego descanso. No puedo hacer una serie de 5, una serie de 6 y voy aumentando más, ¿no? Bien, luego los estiramientos musculares, jóvenes, que es muy importante. El tema de los estiramientos, por ejemplo, para poder hacer un estiramiento muscular, debemos hacer la acción contraria al músculo que yo voy a estirar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero estirar el cuádriceps y el cuádriceps me hace extensión de rodilla, para poder estirar ese cuádriceps, yo debo hacer lo contrario a la acción del cuádriceps. ¿Qué es lo contrario a una acción del cuádriceps? Para cualquiera. Jóvenes, señoritas, no se olviden que tienen un examen de movilizaciones, de movimientos, grados y músculos. Y el examen está lleno de eso. Así que estudien, por favor. Extensión de cadera, señora. Dicen. Lo contrario sería la flexión porque el cuádriceps es la extensión. Ya, César dice extensión de cadera. ¿Cadera, no, César? Sí. Ya. Extensión de cadera. En este caso, César, y no sé quién habló, por ejemplo, si estamos hablando de rodilla, la rodilla presenta dos movimientos, ¿sí? Presenta extensión y presenta flexión. Si yo quiero, por ejemplo, estirar cuádriceps, el cuádriceps me hace extensión de rodilla, ¿sí? Para hacer un estiramiento muscular, yo debo hacer la acción contraria al músculo que voy a estirar. Si yo quiero estirar cuádriceps y el cuádriceps me hace extensión de rodilla, yo debo hacer lo contrario a esa extensión de rodilla. ¿Y lo contrario qué va a hacer? La flexión. La flexión de rodilla. Entonces, debo hacer una flexión de rodilla mantenida durante 20 a 30 segundos para poder hacer un buen estiramiento muscular. El tiempo ideal para las elongaciones, para los estiramientos, para el stretching deportivo, que lo van a encontrar de esa manera, es entre 20 a 30 segundos. ¿Por qué ustedes piensan que las lesiones deportivas ocurren bastante, por ejemplo, en un campo de fútbol? Si ustedes han ido al estadio o lo han visto por la tele, por ejemplo, los deportistas cuando salen a calentar 20 minutos, 25 minutos antes del partido a la cancha, se agarran entre dos compañeros, doblan la piernita, flexionan la rodilla y no estiran ni 5 segundos y luego cambian y estiran la otra pierna 5 segundos y se agachan un poquito, estiran aductores, pero no mantienen el tiempo necesario, por ejemplo. Y es por eso que cuando ya entran al partido, empieza a los 10, 15 minutos, están con lesiones. Porque no estiraron bien, no hicieron un buen calentamiento, no hicieron buenos estiramientos musculares, que acá el fisioterapeuta pues tiene que dar las indicaciones necesarias. Entonces, el tiempo ideal para hacer un estiramiento muscular entre 20 a 30 segundos. Y se realiza haciendo la acción contraria al músculo que yo voy a estirar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a estirar aductores, ¿qué tengo que hacer? Aducción. Los aductores hacen aducción de cadera, ¿sí? Esa es la acción normal. Ahora yo tengo que hacer lo contrario para estirar los aductores. ¿Qué hago? ¿Qué es lo contrario a una ADD? Abducción. Una abducción, ¿sí? Yo quiero estirar, por ejemplo, el bíceps. ¿Qué hago? Una extensión. Una extensión, muy bien. Quiero estirar, por ejemplo, los gemelos y el sóleo. ¿Qué hago? Los gemelos y el sóleo me hacen flexión plantar, ¿no? De puntillita. Entonces yo hago lo contrario, hago una flexión dorsal. Bien.
Continuemos. Ya estos lo van a ir aprendiendo más adelante en kinesia, donde avanza bastante estiramiento con el licenciado Juan Pablo. ¿Ok? Bien. Seguimos trabajando sobre ese muñón, ese segmento afectado. Seguimos con los ejercicios isométricos, ejercicios de potenciación. Por ejemplo, si yo quiero fortalecer un músculo, acá seguimos viendo ejercicios isométricos, por ejemplo, en este caso, que está en decúbito ventral mi pacientito, está presionando la almohadita hacia abajo, ¿no? Entonces quizás acá esté trabajando isquiotibiales, esté trabajando glúteo mayor, ¿sí? Entonces empezaremos con estos ejercicios isométricos que son muy buenos, por ejemplo. Y para empezar a fortalecer los músculos también, yo debo hacer la acción que me hace este músculo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero fortalecer el glúteo mayor, debo saber qué acción muscular hace el glúteo mayor, ¿sí? El glúteo mayor, perdón, hace extensión de cadera. Va a ser esta piernita la va a llevar, o este segmento lo va a llevar para atrás, ¿sí? Pero yo debo colocar una resistencia, ya sea manual o algo externo o algo mecánico, para que tengamos un peso, ¿no? Entonces el paciente hace el movimiento hacia atrás y estoy fortaleciendo glúteo mayor. En esta misma posición que vemos acá, por ejemplo, en la primera imagen, en esta de acá, mi paciente está en decúbito lateral y yo quiero fortalecer acá glúteo medio. Entonces ubicaré a mi paciente en decúbito lateral. Si ustedes observan, la mano del fisioterapeuta en la parte distal del miembro inferior. Entonces el paciente va a hacer una ABD de cadera hacia arriba, ¿sí? Pero el fisio va a colocar una resistencia. Entonces estoy trabajando glúteo medio. No se olviden que el glúteo medio hace ABD de cadera. Para hacer un fortalecimiento muscular de un músculo, yo debo trabajar en la acción que participa ese músculo. En este caso, el glúteo medio hace ABD de cadera. Bien. Acá vemos algunos ejercicios de acondicionamiento, por ejemplo, de los miembros indegnes. Indegnes quiere decir los miembros que sí todavía funcionan, que sí mueven, que no han sido afectados, por ejemplo, por el accidente o por la cirugía, ¿sí? Por ejemplo, miembro superior, en este caso, derecho de mi paciente que todavía tiene todo el segmento y todavía lo mueve, tren superior, tronco. Entonces empezamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? De rotaciones de tronco, de pelvis, de elongaciones, por ejemplo. Acá está haciendo este paciente en esta imagen de acá, del lado izquierdo, la primera de abajo. El paciente está haciendo un estiramiento, está haciendo una flexión de cadera. Entonces, si hago una flexión de cadera, voy a estirar el glúteo mayor. ¿Por qué? Porque el glúteo mayor me hace extensión de cadera. Y yo para hacer un estiramiento debo hacer lo contrario a lo que hace el músculo, ¿no? Bien, acá estamos trabajando algunos ejercicios, por ejemplo, muy importantes para la postura, que son los ejercicios de CLAC, por ejemplo, en esta posición, como están, en 4 puntos, en este caso va a ser en 3 puntos. Entonces vamos a trabajar algunos ejercicios muy importantes que son los ejercicios de CLAC. Acá trabajamos abdominales, podemos trabajar el tema de equilibrio con apoyo unipodal, que son ejercicios ya para ir mejorando la postura, trabajando el equilibrio, trabajando la coordinación. Este paciente luego, seguimos en el periodo preprotésico, este paciente luego ya va a pasar a utilizar unas muletas, por ejemplo, que son el tema ya de órtesis y prótesis, que también ustedes lo van a ver como materia, para que se pueda desplazar, por ejemplo, y si no tiene fortalecido miembro superior, quizás no pueda desplazarse el paciente, ¿no? Entonces acá apoyo unipodal, porque está haciendo apoyo de una sola pierna, vamos a trabajar equilibrio, el tema de la postura también, siempre frente al espejo, no se olviden. Luego pues ya le vamos a decir que deje las muletas, ¿sí? Y que el paciente pues trabaje sobre las paralelas frente a un espejo, por ejemplo, desplazándose. Siempre el fisioterapeuta tiene que estar al lado, atrás, siguiendo el ejercicio, por si se llega a caer, por ejemplo. Vemos el tema del centro de gravedad, la base de sustentación que es muy importante, los desplazamientos hacia adelante, hacia atrás, que nosotros le vamos a indicar el ejercicio a nuestro paciente. Bien. Ahora, una vez que ya tenemos todo listo, nuestro paciente está a tono, empezamos ya con el periodo o con la etapa protésica.
¿sí? Acá ya el paciente está listo para poder utilizar su prótesis, ya se la implementaron, ya se la elaboraron. Entonces, este paciente tiene que tener una buena fuerza muscular del tema de cuádriceps, isquio, aductores, glúteo medio, glúteo mayor, tensor de la fascia lata, psoas ilíacos, tren superior, bien, a tono, ¿sí? Este paciente, por ejemplo, nosotros lo vamos a dividir en fase. En la primera fase, este paciente aprenderá a colocarse y quitarse las prótesis, ¿sí? Ya se lo enseñará pues el protesista o también nosotros. Vamos a hacer obviamente antes que este paciente se coloque la prótesis un vendaje compresivo, porque esto no se coloca encima de la piel, porque si no molesta, irrita. Entonces, siempre con el vendaje, hay ya algunas, por ejemplo, algunas que ya vienen adaptados a la prótesis, unas vendas, y el paciente se lo coloca tranquilamente, ¿no? En la primera fase, ¿qué tipo de trabajo nosotros vamos a hacer con estos pacientes que ya están con una prótesis? Quizás el tema, esta colchoneta que está acá en el suelo, por ejemplo, está ya el paciente en las paralelas, para poder trabajar el tema de la reeducación de la marcha. Quizás esto de acá lo podríamos sacar, ¿sí? Lo que está de color blanco, para que él pueda realizar una marcha sobre un piso estable, por ejemplo, eh, para trabajar el tema de postura, el tema de coordinación, cómo van los pasitos. Siempre empezamos con algo o sobre una base estable, ¿no? Y luego ya se ponen las dificultades necesarias al caso. En este caso, lo que yo quiero trabajar en mi paciente es la marcha, el equilibrio, la corrección postural, los balanceos hacia adelante, hacia atrás, los balanceos, por ejemplo, laterales, hacia un lado, hacia el otro lado. Es muy importante, por ejemplo, aquí puedo trabajar el tema de propiocepción, por ejemplo, que se pare de un solo pie, apoyo unipodal, que se pare luego con el pie afectado con, donde está la prótesis, apoyo unipodal, que son ejercicios de propiocepción, que estos ejercicios de propiocepción, por ejemplo, me sirven para ganar estabilidad, para ganar equilibrio, para ganar coordinación, fuerza muscular también, que son ejercicios muy importantes para el paciente. Bien, veamos qué más. Bien, acá por ejemplo en la segunda fase ya vamos a hacer algunos patrones dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el paciente pues implementará la marcha con algunos movimientos más específicos, por ejemplo. Eh, Ya nosotros podemos poner algo inestable, una colchoneta, un disco propioceptivo, para que pueda trabajar, ¿sí? Siempre el entrenamiento de la marcha, por ejemplo, la reeducación de la marcha, si ustedes quieren, siempre frente a un espejo, siempre ayudándose de algún colega, de un familiar, por ejemplo. No se olviden que estos pacientes todavía están un poquito inestables porque algo nuevo se implementó en su cuerpo, que todavía no lo domina, no lo reconoce. Entonces, ellos están aprendiendo a caminar nuevamente. Entonces, lo podemos hacer con dos, el fisio. Vamos a quedar acá y luego empezamos ya, porque han prendido una licuadora. Y luego a los 2 minutitos nos conectamos de nuevo, por favor. ¿Ok? Sí, está bien.